Incidente en la cueva Sterkfontein. Era el 29 de septiembre de 1984. Un espeleólogo llamado Nuno Gómez exploraba secciones inexploradas de la cueva Sterkfontein en Sudáfrica. Lo acompañaban sus dos amigos, Peter Verhulst y Malcolm, y juntos planeaban trazar una línea guía desde la entrada hasta el punto más alejado de la zona húmeda de la cueva, conocida como Sala Milner. El plan era que Nuno entrara y colocara la línea mientras Peter y Malcolm esperaban afuera, ayudándolo desde la superficie. Nuno se sumergió en el agua y trazó con éxito la línea, cubriendo una distancia de 121 metros 396 pies desde la entrada hasta el final. Contentos por el éxito, los tres decidieron regresar y seguir la nueva línea guía. Una vez que llegaron a la burbuja de aire al final, se sintieron satisfechos de haber cartografiado con éxito esta sección de la cueva. Así que dieron la vuelta y comenzaron a salir, siguiendo la línea. Mientras Nuno guiaba al grupo, de repente sintió que Malcolm lo tocaba. Malcolm le estaba indicando que Peter ya no estaba detrás de ellos. Nuno regresó para ver dónde había ido Peter y notó que había entrado en un túnel lateral. Nuno le dio un golpecito a Peter para llamar su atención y le indicó que volviera a la guía y saliera de la cueva. Sin embargo, mientras regresaban, Peter desapareció de nuevo. Esta vez, Nuno y Malcolm supusieron que había tomado la otra salida, evitando el estrecho paso que ellos mismos habían usado. Así que no volvieron a buscarlo. Cuando Nuno y Malcolm salieron a la superficie y se dieron cuenta de que Peter no estaba allí y aún no había salido, después de un rato, volvieron a sumergirse para buscarlo. Buscaron a lo largo de la guía e incluso en los túneles laterales, pero no había rastro de él después de 4 largas horas. Se quedaron sin tanques de aire y el lodo removido redujo la visibilidad casi a cero. Finalmente, al final de la tarde, salieron de la cueva y pidieron ayuda. Los bomberos llegaron, pero al no tener experiencia en buceo en cuevas, tuvieron que esperar a que los buzos de la policía continuaran la búsqueda. Por la noche, el lodo estaba tan removido que la visibilidad se vio muy afectada. La policía suspendió la búsqueda esa noche, convencida de que ahora buscarían un cadáver en lugar de un superviviente. Lo que nadie sabía era que Peter no estaba muerto. Se había desorientado al entrar en un túnel secundario debido a la compleja estructura tridimensional de la cueva. La falta de señalización, el lodo removido y la oscuridad le dificultaron enormemente la orientación. Tras probar varios caminos, Peter encontró una pequeña habitación y decidió esperar allí a los rescatadores. Iluminó el agua con su linterna con la esperanza de avisar a sus amigos, pero al no recibir respuesta durante un buen rato, la apagó para ahorrar la poca batería que le quedaba. Intentó hacer ruido golpeando su tanque contra las rocas, pero fue inútil. Finalmente, exhausto, se quedó dormido y perdió la noción del tiempo. Tras esa primera noche de búsqueda, la policía acordonó la cueva para que nadie más pudiera entrar. Desafortunadamente, el lodo tardó mucho en asentarse, por lo que la visibilidad siguió siendo escasa. Convencidos de que Peter no había sobrevivido, la policía decidió esperar una semana completa antes de reanudar la búsqueda. El 6 de octubre, 7 días después de su desaparición, regresaron, pero no encontraron rastro de Elan. Pasó otra semana antes de que volvieran a intentarlo, pero no había ni rastro de Elan. Mientras tanto, Peter seguía vivo. Había pasado 14 días en completa oscuridad, hambriento y con una gran pérdida de peso. Con la esperanza de encontrar una salida, decidió seguir un pasadizo que partía de la pequeña habitación donde se había refugiado. Tras alejarse 36 metros del agua, descubrió que era un callejón sin salida. Así que regresó a su lugar cerca del agua para esperar una vez más a los rescatadores. La policía continuó la búsqueda los fines de semana durante 6 semanas, pero nunca lo encontraron y finalmente la suspendieron sin éxito. En ese momento, reabrieron las secciones secas de la cueva, pero mantuvieron cerrada la sección acuática. Los voluntarios comenzaron entonces a buscar una conexión entre los sistemas de cuevas secas y húmedas, y Nuno se unió a ellos. Su contribución fue crucial. Fue él quien descubrió la conexión por donde podían entrar en la sección húmeda de la cueva. Fue allí donde encontraron unas huellas que conducían a un callejón sin salida. Poco después, el cuerpo de Peter junto a él había un mensaje que decía: "Os quiero, Shuro y mamá". Más tarde se descubrió que un buzo había estado muy cerca de encontrarlo. Al entrar en una abertura a tan solo 30 metros de donde se encontraba Peter, la autopsia reveló que murió de inanición tras 3 semanas en la cueva. Si bien podemos criticar la decisión de Peter de explorar por su cuenta, también debemos respetar el hecho de que luchó por sobrevivir hasta el final. Incidente en la cueva del Pantano Torcido. Era el 27 de marzo de 1982, y Donald Weltner,
junto con sus 2 hijos. Christopher y Roger se disponían a guiar a un grupo de 12 Boy Scouts en una excursión de exploración de cuevas. No era la primera vez que Donald exploraba una cueva, y aunque los pasadizos del sistema de cuevas del pantano torcido eran notoriamente estrechos, no le preocupaba demasiado. Donald era más grande que los demás participantes, así que si él podía pasar, el resto del grupo también. A las 2 en punto entraron en la cueva por su entrada de 40x 70 centímetros y se detuvieron en una sala. Donald se encontraba en el lado oeste y observó varios túneles más pequeños que salían de la sala. Sin embargo, como no estaban seguros de que pasadizos serían demasiado estrechos, Donald decidió revisar uno. Implicaba un paso angosto, pero parecía abrirse a otra sección, así que intentó pasar. El paso medía 45x 50 centímetros, tan estrecho que no podía mover los brazos hacia atrás ni levantar la cabeza para ver hacia adelante. Sus hijos lo seguían y mientras avanzaba, gracias al lodo que hacía el terreno resbaladizo, les contaba lo que sucedía. Todo parecía normal hasta que ocurrió algo inesperado. Al intentar avanzar, se dio cuenta de que el suelo bajo sus pies desaparecía. Donald se deslizó hacia una estrecha grieta, y el lodo resbaladizo le impidió detenerse. Sus manos quedaron atrapadas, sin poder agarrarse para salir. Para colmo, el camino tenía una pendiente de unos 30 grados, por lo que tuvo que luchar contra la gravedad. La grieta tenía apenas 12 centímetros de ancho, y el lodo resbaladizo hacía que su cuerpo se hundiera cada vez más. Les dijo a sus hijos que tiraran de sus pies, pero después de varios intentos fallidos les pidió que buscaran al otro adulto que estaba en la cueva, Jim. Al rato, Jim también se dio cuenta de que no podrían liberar a Donald solos. Donald explicó que algunas rocas se habían aflojado al deslizarse y ahora le presionaban el cuerpo. Cada vez que intentaban tirar de él hacia atrás, las rocas sueltas se deslizaban hacia adelante y bloqueaban el paso. Jim salió de la cueva para pedir ayuda. Llegaron especialistas en rescate espeleológico y la policía, y como solo una persona podía entrar a la vez en ese estrecho espacio, intentaron usar cuerdas para liberar a Donald. Esto tampoco funcionó, así que trajeron herramientas para intentar romper algunas rocas. Sin embargo, debido a lo angosto del espacio, horas de trabajo solo lograron pequeños avances, y la situación de Donald empeoró. Tenía sed, hambre y estaba en un ambiente muy frío, por lo que la hipotermia era una gran preocupación. Los espeleólogos consideraron entrar por el otro lado para darle comida y agua a Donald, pero descubrieron que el pasaje que conducía a donde yacía era extremadamente estrecho. Solo 2 espeleólogas muy pequeñas, las hermanas Lynn y Nancy Taylor, pudieron entrar, pero incluso así, no podían alcanzar la cabeza de Donald. Esto significaba que no había forma de hacerle llegar suministros, así que los rescatistas tuvieron que actuar con rapidez. Decidieron excavar desde la superficie hasta donde Donald estaba atrapado. El proceso duró todo el domingo, acercándolos a la profundidad necesaria. Desafortunadamente, se encontraban a unos 3.5 metros de la posición de Donald, por lo que tuvieron que excavar lateralmente. Mientras tanto, Donald solo emitía gruñidos, lo que indicaba que probablemente sufría de hipotermia. El lunes por la mañana, 2 días después de que quedara atrapado, continuaron excavando, pero el equipo se topó con otra capa de roca madre extremadamente dura, imposible de atravesar. En ese momento, no estaban seguros de si Donald seguía con vida, así que enviaron a una enfermera a la cueva con un Doppler portátil para comprobar si aún tenía pulso. No pudo detectarlo, pero esto no era una prueba definitiva de su muerte, ya que solo tenía acceso a sus piernas que estaban muy frías. Los órganos vitales del cuerpo pueden seguir funcionando después de que las extremidades dejan de tener pulso. Viendo lo rápido que se deterioraba el estado de Donald, los rescatistas comenzaron a usar sus herramientas más extremas, incluida la dinamita, lo cual era extremadamente arriesgado, pero parecía ser la única opción que les quedaba. El martes por la mañana finalmente lograron llegar hasta donde se encontraba y enviaron a un médico de inmediato, pero como muchos temían, Donald había fallecido. Recuperar su cuerpo llevó todo un día, y la autopsia confirmó posteriormente que había muerto de hipotermia entre la noche del domingo y la mañana del lunes. Tras su muerte, el acceso al sistema de cuevas quedó restringido. Incidenti lleguen a Roger Solar y Martin Farr, de 26 y 23 años respectivamente. Querían cartografiar el sistema de cuevas de Genalwet, en el sur de Gales en ese momento. John Parker, otro explorador, había abandonado la misión tras descubrir un tercer sifón en uno de sus pasajes más largos San Martin. Sin embargo, Martin y Roger querían seguir adelante para ver qué había más allá. El primer viaje lo hizo Martin solo porque Roger se había lastimado la rodilla, lo que hacía extremadamente peligroso que Martin continuara solo. Llegar al tercer sifón fue toda una hazaña, ya que la ruta no solo era tortuosa, sino también extremadamente larga, de varias horas, pues el primer sifón se encontraba aproximadamente 1 milla adentro de la cueva. Los 2 primeros sifones medían solo 76 metros y 25 metros,
por lo que Martin los atravesó con relativa facilidad. Sin embargo, el tercer sifón era mucho más largo, y nadie lo había explorado por completo todavía, así que Martin solo podía esperar tener suficiente aire para llegar al final. Afortunadamente, logró nadar unos 260 metros a través del Libibi al otro lado. Encontró algo más interesante a un pasaje en zigzag de aproximadamente 550 metros de largo, que conducía a otro sifón. Nadie conocía este cuarto sifón, y Martin se dio cuenta de que probablemente no tendría suficiente aire para explorarlo y luego regresar. Pasó las siguientes 4 o 5 horas regresando, con la intención de esperar a Roger para explorar juntos el sifón 4 en el próximo viaje. Cuando regresaron el 15 de junio de 1974, tanto Roger como Martin llevaban tanques de aire adicionales. Llegaron al sifón 4 y comenzaron a bucear con una guía para trazar la ruta. Después de unos 120 metros, Roger terminó su guía y tuvo problemas de sinusitis, aunque no era la primera vez. A pesar de esto, decidieron continuar. Martin sacó entonces su propia guía y siguieron adelante, pero cometieron un error importante. En el buceo en cuevas, existe un concepto llamado la regla de los tercios para el consumo de aire. Si se usa un tercio del suministro de aire al entrar, se necesita otro tercio para salir, dejando el último tercio como reserva de emergencia. Ya habían usado su primer tercio y deberían haber regresado cuando se le acabó el aire a Roger. Como Roger tenía un tanque más pequeño que Martin, este último supuso que Roger saldría mientras él continuaba. Finalmente llegó a una pared de roca con grava, lo que podría indicar que el sumidero estaba terminando y posiblemente había una bolsa de aire. Para entonces, ya había recorrido bastante más de la mitad de su tanque, por lo que la situación se estaba volviendo extremadamente arriesgada. Continuó avanzando hasta llegar a roca sólida, confirmando que no había ninguna bolsa de aire. Al divisar un pasaje a la derecha, exploró otros 9 metros, pero este terminaba en un callejón sin salida. Al regresar, se sorprendió al ver a Roger todavía allí. Martin le indicó rápidamente que debían regresar. Roger, probablemente dándose cuenta de que no tenía suficiente aire para volver, intentó localizar la misma bolsa de aire que Martin había estado buscando. Martin continuó avanzando unos 40 metros hasta que se le acabó el tanque principal, lo que lo obligó a cambiar a un tanque de reserva. Esto le dejaría solo unos 90 metros cúbicos en el sumidero 4 y otros 260 metros cúbicos en el sumidero 3. Finalmente, al salir del sifón 4, Martin se sentó en la orilla esperando a Roger, quien, recordemos, tenía un tanque más pequeño. Si no aparecía pronto sería un gran problema. Tras 20 minutos sin rastro de Roger, Martin se dio cuenta de que si Roger hubiera salido del sifón 4 en ese momento, probablemente no le quedaría suficiente aire para pasar por el sifón 3. Después de una hora, Martin estaba seguro de que a Roger se le había acabado el aire. Martin volvió al agua e intentó tensar la línea guía, pero no funcionó. Ya no estaba conectada. Se había cortado a unos 131 metros 430 pies. Probablemente ahí era donde Roger necesitaba cambiar de tanque, ya que cambiarlos no era tarea fácil en ese momento. Quizás metió el brazo por la línea para no perderla, giró el cuerpo para alcanzar la válvula y se enredó, obligándolo a cortar la línea para moverse libremente. Esto, sumado al sedimento que levantó el movimiento, probablemente redujo su visibilidad y pudo haber nadado en la dirección equivocada. En ese momento, no cabía duda de que Roger se había quedado sin aire. Martin mantuvo la calma y logró atravesar los 3 sifones siguientes sin problemas. Avisó inmediatamente a las autoridades y comenzó la búsqueda del cuerpo de Roger. El propio Martin se unió a la búsqueda junto con muchos otros. En 1987, otro explorador pasó por el sumidero 4 y finalmente localizó la bolsa de aire a 267 metros 875 pies de profundidad, la misma que Roger y Martin esperaban encontrar. Se la conocía como la cámara contra todo pronóstico. Martin declaró que, tras este incidente, nunca más volvió a infringir la regla de los tercios. Posteriormente, tuvo una destacada carrera como buceador. Hoy en día, la entrada al sistema de cuevas está cerrada con llave y solo buceadores experimentados reciben una. Incident de Floyd Collins. A finales de diciembre de 1924, Floyd Collins descubrió una cueva llamada Cueva de Arena, de fácil acceso para los turistas por su cercanía a una carretera. Rápidamente llegó a un acuerdo con los propietarios del terreno para recibir el 50% de las ganancias de la exploración de la cueva. Inmediatamente después, comenzó a trabajar allí. Sin embargo, como no había una entrada significativa, muchos turistas la evitaban. En consecuencia, Floyd pasó horas cada día durante las siguientes semanas, excavando cada vez más profundo. El 30 de enero de 1925, nevaba y Floyd volvió a entrar en la cueva,
solo para encontrar algo impactante. Avanzando a gatas con una linterna, llegó a lo que se conocía como la sala de retorno, llamada así porque muchos espeleólogos se detenían allí y daban la vuelta, considerando demasiado arriesgado continuar. La única forma de seguir adelante era a través de un estrecho agujero llamado el Paso Estrecho, que medía apenas 23 centímetros de altura. Floyd, sin embargo, logró pasar. Más allá del paso estrecho, vio un pozo angosto con una caída de unos 3 metros. Bajó de cabeza y llegó al fondo, donde encontró otro pozo. Agachándose, retiró las rocas y escombros restantes y finalmente vio una entrada a la cueva principal. Ató una cuerda y descendió 24 metros. Al llegar al suelo de la caverna, quedó maravillado por la vista, pero notó que su luz comenzaba a debilitarse. Para evitar quedarse a oscuras, volvió a subir los 24 metros de caída y comenzó a regresar, retrocediendo y empujando su linterna con el hombro. Desafortunadamente, su linterna se deslizó por un pequeño agujero y se rompió, dejándolo en completa oscuridad. Debido a la extrema inestabilidad de la caverna, Floyd sabía que debía moverse con cuidado para evitar desprender rocas. Sin embargo, al no poder ver, pateó una que se desprendió, y esta cayó sobre su pierna izquierda, atrapándolo. Intentó liberarse con la pierna derecha, pero cuanto más se movía, más rocas caían, aprisionándolo aún más. Eran las 10 de la mañana y comenzó a gritar pidiendo ayuda, con la esperanza de que alguien lo oyera. Permaneció allí todo el día, y a las 9 de la mañana del día siguiente, casi 24 horas después de haber quedado atrapado, 2 de los dueños de la cueva llegaron con su hijo de 17 años, Jules Estes, para ver cómo estaba. Pronto, Marshall Collins, hermano de Floyd, y Lee Collins, padre de Floyd, llegaron a la entrada al ver que una multitud creciente observaba el intento de rescate. Marshall y otro hombre entraron para ensanchar el pasadizo, excavando con cuidado para evitar que las rocas sueltas cayeran sobre Floyd. A las 4 de la tarde, llegó Homer, el otro hermano de Floyd. Floyd le había pedido a Homer que lo acompañara ese día, por lo que Homer se sintió culpable por haberse negado e hizo todo lo posible por ayudar. Logró llegar hasta Floyd, pero surgió un nuevo problema. La multitud afuera había encendido varias hogueras. El hielo derretido canalizó agua hacia la cueva, creando lodo y enviando agua helada hacia Floyd. Después de 8 horas con Floyd, sus hermanos tuvieron que descansar. Al salir, Homer se enfureció con la multitud, diciéndoles a quienes no podían ayudar que se fueran. Sin embargo, nadie le hizo caso. Comenzaron a llegar reporteros con la esperanza de entrevistar a Homer. Cansado de las preguntas, les dijo que lo vieran por sí mismos. Dentro de la cueva, la confusión y los rumores se extendieron. Algunos afirmaban que Floyd ya estaba muerto o que la cueva se había derrumbado por completo. Decidido a demostrar lo contrario, Marshall ofreció una recompensa de $500.0 a quien salvara a su hermano. Sin embargo, a medida que los rumores se extendían, entró para ver cómo estaba Floyd y lo encontró con vida. Floyd logró liberar una mano y sugirió que le ataran una cuerda al pecho para sacarlo. Pero en cuanto lo intentaron, le suplicó que pararan, diciendo que sentía como si lo estuvieran partiendo en dos. Homer trabajó sin descanso, retirando tierra y escombros hasta quedar completamente exhausto y necesitar atención médica. El martes por la noche, 95 horas después de que Floyd quedara atrapado, un reportero llamado Skits entró en la cueva e instaló una bombilla cerca de Floyd al retirar los escombros. Skits dejó al descubierto más piernas de Floyd, pero aún así no pudo liberarlo. Su historia y la entrevista con Floyd se publicaron, atrayendo a multitudes aún mayores. Los hoteles cercanos se llenaron y al menos 1000 personas se congregaron alrededor de la cueva de arena. Toda esta actividad debilitó aún más las paredes de la cueva, poniéndola en riesgo de derrumbe, aunque nadie se percató de ello en ese momento, ya que todos estaban pendientes de Floyd. A las 123 horas, la entrada al pozo se derrumbó, bloqueando el acceso a Floyd e interrumpiendo el suministro de comida y agua. A las 144 horas, un equipo de trabajadores se formó para excavar un nuevo túnel y llegar hasta el Han. La única forma de saber si Floyd seguía con vida era la bombilla que Skits había instalado. Esta se conectaba a otra bombilla exterior, que parpadeaba cuando Floyd respiraba. Cavaron sin descanso, pero sin comida ni agua para Floyd. Sumado a las bajas temperaturas, sus posibilidades se desvanecían rápidamente. Para el viernes 13 de febrero, los hombres casi habían llegado hasta él, y un trabajador informó haber escuchado gemidos a unos 3 metros de distancia. Sin embargo, a la 1:30 de la madrugada del 16 de febrero, un trabajador llegó hasta Floyd y lo encontró ya fallecido. Inicialmente, el cuerpo de Floyd permaneció en la cueva. Tiempo después, su hermano Homer se encargó de su exhumación y le dio un entierro digno. Si te gustó este video, suscríbete para ver más o únete a mi servidor de Discord para sugerir otros.